Hola Marina, hola Miguel, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi ya medio tarde, más buenas nochecitas. Sí, buenas noches sería ya. Todavía la noche temprana. Buenas tardes, noches a los que se acaban de conectar. ¿Escuchan bien todos ahí? Sí, se escucha bien. Sí. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, ahí pongo la presentación. ¿Dónde nos habíamos quedado? Compartir pantalla dos. Bien, ahí se debería estar viendo. ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, espero un minuto y arranco. ¿Te parece? Está bien. Sí, tenemos mucho material para hoy, así que tengo acá el tiempo justo. Bueno, mientras voy haciendo un repaso antes de arrancar,
La clase pasada empezamos a ver esto de los conceptos de visualización y aprovechar la percepción visual, ¿no? Sobre todo que esas cosas que por ahí no sabemos y que es importante conocer. Vimos el tema de utilizar gráficos en lugar de texto y números, el tema de los colores, la velocidad con la cual vamos a conectarnos, sobre todo para no poner impaciente a nuestro interlocutor, y también vimos el tema de la importancia y dónde ubicar cada una de las cosas. Bueno, antes de meternos de lleno en visualización, vamos a repasar un par de ítems, como puede ser los tipos de datos, relaciones y formatos de visualización, ¿no? Arrancamos por los tipos de datos. Bien, tenemos los tipos de datos cuantitativos, ¿no? Que son aquellos que se pueden contar y medir, ¿no? Básicamente estos datos son los que encontramos en la tabla de hechos, ¿no? Después también tenemos los datos continuos, ¿no? Y estos datos son datos que se encuentran dentro de dos valores, ¿no? En realidad dentro de un rango de valores, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el dato continuo puede ser la lluvia, ¿no? Como ejemplo. Después tenemos los discretos, ¿no? Los discretos son datos numéricos con un número finito de valores posibles, ¿no? Puede ser, un ejemplo de esto podría ser la cantidad de sucursales o el número de empleados que tengo en una oficina. Y por último tenemos los datos categóricos, ¿no? Que se ubican según un rango, una categoría, ¿no? O un grupo, ¿no? Y esto tiene que ver más con las dimensiones, y un ejemplo podría ser los tipos de productos vendidos, ¿no? Después vamos, ya que sabemos los tipos de valores o datos numéricos con los que contamos, vamos a ver los tipos de relaciones. Todo esto nos lleva, ¿no? A poder entender después, dependiendo de qué tipos de datos usamos y qué relaciones, cuáles van a ser los gráficos que tenemos que utilizar. Bien, vamos a ver, acá están todas, ahora vamos a ver en detalle cada una. Bien, las relaciones del tipo de comparación nominal, ¿no? Es algo que nos permite a simple vista ver los valores cuantitativos que tienen distintas categorías, subcategorías, ¿no? Esto nos da de un simple vistazo de dónde estamos parados, ¿no? Eso está bueno cuando tenemos que hacer comparativas de distintos productos, de distintas categorías, de distintos clientes, compararnos nosotros dónde estamos dentro de todo el mercado. Se utiliza mucho para eso, ¿no? Y el gráfico, después lo vamos a ver, pero el gráfico más usado para ese tipo de cosas es el gráfico de barras o todas sus variaciones como las que vemos acá, ¿no? Después tenemos las series de tiempo, ¿no? Asociada obviamente a una dimensión de tiempo, y esto nos permite ver una evolución, ¿no? Y comparar, ¿no? Distintos aspectos de algún producto, alguna categoría, algún cliente o algún valor que necesitemos comparar, cómo fue distribuyéndose a partir del tiempo, ¿no? Y esto nos permite obviamente hacer comparaciones entre distintas jerarquías de esta famosa dimensión de tiempo. Está bueno cuando tenemos que ver una tendencia o si queremos comparar, si tenemos estacionalidad o si se repite algún evento en particular que haga crecer o disminuir, y con esta serie de tiempo lo podemos encontrar fácilmente. Después tenemos los datos de correlación, en los que el objetivo de estas relaciones es poder encontrar, ¿no? O poder encontrar una correlación entre una o dos variables, a veces positivas, a veces negativas, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces, ¿no? uno dice que la correlación no implica causalidad, ¿no? Este gráfico es una ayuda, ¿no? No es algo que nos implica determinar que una cosa causa el efecto en otra, ¿no? Sino que permite encontrar esas relaciones, ¿no? Después será un análisis posterior, ¿no? Con alguna herramienta estadística para ver si esa relación que podemos encontrar se cumple, ¿no? En la gran mayoría de los ítems. Bien, del tipo ranking, ¿no? Muy parecida al gráfico de barra. De hecho, uno de los gráficos más utilizados es el gráfico de barra, aunque también se utiliza el tipo ranking cuando tenemos que hacer alguna visualización en un mapa, ¿no? Y queremos mostrar,
¿no? Cómo se distribuye, ¿no? Ahí, por ejemplo, habla de la densidad de población en Europa, pero hoy bastante común es utilizar, por ejemplo, la cantidad de casos afectados por el COVID según el país, según la región, según la provincia, ¿no? Estas de tipo ranking, obviamente se ubican, se ordenan de mayor a menor, y el objetivo es mostrar dónde están posicionadas las mejores o las peores, ¿no? Y después tenemos, ¿no?, un poco más estadísticas, como puede ser la de desviación, ¿no? Esta lo que hace es explorar los puntos de datos y la relación entre sí, y más específicamente en qué medida un punto de datos difiere, ¿no?, de la media, ¿no? Para eso nos sirven estos gráficos de desviación. ¿Dónde estamos teniendo el problema? Bueno, con un gráfico de desviación muchas veces se puede encontrar fácilmente. Después tenemos los gráficos de distribución, ¿no? El objetivo de esto es ver un conjunto y cómo ese conjunto se distribuye a partir de una medida, ¿no? En muchos casos se puede dar que alguno rodea, o sea, el universo rodea un número en particular, un número mayor. A veces esa distribución puede ser normal, o sea que se distribuye de forma pareja. Pero bueno, estos son algunos de los gráficos que se suele utilizar cuando se hace distribución. Parte de, ¿no?, famoso por haber sido durante años utilizado el gráfico de tortas, no solo para esto, sino para un montón de cosas. Bueno, básicamente lo que hace es mostrar y ver cómo se distribuye una categoría, ¿no?, en un valor. Y generalmente lo que buscamos con esto es que las categorías que vamos a mostrar sean bastante disímiles entre sí, ¿no? Esto quiere decir que si estamos con un gráfico de torta, ¿no?, nuestras categorías se deberían parecer lo menos posible a una pizza, o sea, esto de que tengan todas las categorías muy parecidas. Si no, hay que buscar otra forma de graficarlos, pero el objetivo de este tipo de gráficos es mostrar la participación que tiene en distintos puntos cada una de esas categorías. Bien, y ahora vamos a ver los tipos de gráficos, ¿no? Vimos las relaciones, ahora vamos a ver los tipos de gráficos. Esto después, cuando veamos la segunda PPT que hace referencia a la receta, hay un resumencito, ¿no?, que está muy bueno tenerlo a mano siempre cuando uno quiere utilizar, pero bueno, el objetivo de esto es ver que el único gráfico que se utilizaba o que se utiliza, que es el gráfico de torta, entender bien que hay un montón de otros gráficos y obviamente cada uno tiene su funcionalidad y su potencialidad. Acá vamos a reposar los más importantes y algunos que están apareciendo ahí como nuevos. Bien, vamos a pasar esto de largo. Bien, el primero y uno de los más conocidos junto con el de torta, ¿no?, quizás uno de los gráficos más antiguos, es el de barra, ¿no? El de barra se utiliza para hacer comparaciones, ¿no?, en pocas categorías. Esto que significa que si yo tiendo a tener más de 20 categorías, las últimas pueden ser que se pierda, ¿no?, en ese universo, ¿no?, porque cada vez se hace más chiquitito. El gráfico de comparación de barras debe ubicarse de mayor a menor, porque justamente ese es el objetivo, poder comparar. Y el color, ¿no? Si yo agrego un color a categoría, no me suma nada. Así que lo ideal es tener la menor cantidad de colores posibles, por eso siempre se recomienda graficar esto con un único color, ¿no? Tenemos dos tipos, el clásico, el de barras común, y a veces podemos tener el de barras apiladas, que es cuando tenemos una serie. Una serie se hace referencia a una misma al mismo lugar. Por ejemplo, yo podría tener acá categoría 1 y comparar qué es el año 2020 y el año 2019, como para ver qué porcentaje de participación tenía esa categoría a través de los años, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. También existen estos gráficos de barras apiladas, aparte del que mostré anterior, y acá en sus dos versiones, ¿no? El que es diferencia absoluta, ¿no?, cuando tengo distintas series en una misma categoría y pongo el valor absoluto, o sea, el valor real, y después el otro hace referencia a una variación o una diferencia relativa en porcentajes, ¿no? Esto me ayuda a ver, ¿no?, por ejemplo, si estoy cumpliendo cierto objetivo. Acá lo puedo ver en valor nominal absoluto y acá lo puedo ver en valor porcentual, ¿no? Son dos formas de ver
¿no? Hay gente que le sirve mejor verlo en valor absoluto y otros lo necesitan ver en porcentaje. Sobre todo si medimos que tenemos un objetivo de X cosas a cumplir porcentualmente por cada una de esas categorías. Bien, otro de los gráficos de barra es este conocido como cascada o waterfall en inglés, ¿no? Es bastante interesante este tipo de gráficos, pero se utiliza solo para un caso en particular, como puede ser la cadena de valor de un producto o para mostrar, por ejemplo, el estado de resultado. Esto lo que hace es partir desde un número inicial, que puede ser el valor inicial, o en el caso si estoy hablando de un estado de resultado, es el valor inicial que tengo o el saldo anterior, y después cada una de estas barras, ¿no? van a ser distintos ítems o distintas categorías, y lo que voy a hacer es, las barras azules que están en positivo, ¿no? Lo que hacen es ir aumentándome este valor inicial, ¿no? Y las barras grises son las que me descuentan ese valor. Por eso sirve muchas veces para una cadena de valor, ¿no? Ver cuál es el resultado neto o el resultado final. Entonces, fíjense que acá yo arranqué con este valor, creció hasta acá, este valor me lo hizo descender, este me lo hizo descender, esto me lo hizo descender, entonces mi resultado final es esto, ¿no? Fíjense que tiene una aplicación muy particular, pero bueno, está bueno cuando tengo que mostrar ese tipo de cosas. El gran problema que tiene este tipo de gráfico es cuando tengo muchas categorías a mostrar, ¿no? Y por ahí el crecimiento es muy chiquitito, ¿no? Así que con lo cual uno va a tener que ajustar y debería hacer subconjuntos de cada uno de esos tipos de categorías. Bien, aparece el gráfico de torta, ¿no? El gráfico de torta es de composición, justamente sirve para ver un porcentaje de participación, y es del tipo estático. Yo les decía antes que el gráfico de torta sirve muy bien, ¿no? Cuando cada una de las porciones son muy diferentes entre sí, ¿no? Si las porciones son muy parecidas, no me ayuda demasiado, ¿no? Imagínense que yo tuviera, no sé, 4 u 8 porciones, ¿no? Tendría un 12,5%, digo, imagínense que anduvieran en 12,5, 12,4, 12,8, 12,6, estarían muy parecidas todas las porciones, ¿no? Ahí no tiene sentido utilizar un gráfico de torta. Capaz, si yo quiero sacar una composición o quiero ver cómo se está distribuyendo esa participación con un gráfico de barras porcentual, me ayude mucho mejor, sobre todo porque el gráfico de barras se puede autoajustar en lo que es su serie o su eje, y eso me va a ayudar a encontrar rápidamente el salto o el impacto que tiene una categoría con respecto al otro. El gráfico de anillo, que es la vedette o el más usado en este tiempo, en realidad es una variación del gráfico de torta. Muchas herramientas lo tienen, y para las que no tienen, lo que hacen mucho es hacer un gráfico de torta y pegarle un círculo blanco en el centro y logran el mismo efecto, ¿no? Es lo mismo. Bien, sigamos. Como el tiempo. Bien, gráfico de línea tenemos dos, ¿no? La clásica serie de tiempo, y bastante común, ¿no? Que se utiliza en realidad. El objetivo de este es para una cosa y hoy se suele usar para otra. Se creó, este gráfico, uno le dice telaraño, gráfico de araña, se creó con el objetivo de mostrar en distintos periodos algo cíclico. Yo podría acá tener todos los meses, ¿no? Y ver, ¿no? Para cada una de estas categorías podría ser el año, y ver cómo eso se va referenciando. Este gráfico no se utiliza así, sino se utiliza para medir cuestiones de recursos humanos, ver cuál es el gap entre el objetivo de una persona, ¿no? Para cada una de esas categorías, ¿no? Se utiliza mucho en recursos humanos. Yo lo he usado, por ejemplo, me han mandado un gráfico para comparar cuáles son, dependiendo del seniority de mis recursos, cuál es el gap, ¿no? Entonces yo podía poner en cada uno de estos ejes
distintos aspectos a medir un recurso, ¿no? Cómo está el análisis funcional, si maneja bien ETL, si maneja bien base de datos, ¿no? Entonces, una de estas líneas o círculos me muestra cuál es el esperado para cada recurso, y la otra línea me muestra cuál es el valor actual, entonces puedo saber el gap, ¿no? Justamente para trabajar sobre esa persona y plantear un plan de carrera. También es muy común para el que por ahí tuvo la oportunidad, tiene tiempo para jugar con la Play, en el FIFA o en el PES, de tener este mapa, ya en las versiones anteriores, las nuevas ya no está, sobre cada jugador y ver, ¿no? Cada una de las habilidades y poder comparar un jugador con otro. Y el gráfico de este famoso de serie de tiempo, ¿no? Tiene una ventaja, ¿no? Que yo podría graficar muchas categorías acá, o sea, extenderme. Hoy tengo la posibilidad de poder achicarlo, de poder poner un slicer abajo que me permita moverme, ¿no? Sobre todas las categorías. El gran problema que tiene esto es cuando yo tengo muchas series, ¿no? Cuando tengo muchas de estas líneas, sobre todo si se solapan, ¿no? Porque me pueden hacer perder parte de información, ¿no? Imagínense que acá este está muy cerca del otro, se me está solapando, y ese punto casi no ve. Siguiendo la línea yo veo la tendencia, pero si quiero saber el valor exacto, tengo que por ahí hacer un zoom sobre la imagen para poder ver dónde estoy parado, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene. Si yo puedo graficar entre 2 y hasta 6, por ejemplo, líneas, el gráfico se puede interpretar fácilmente. Cuando son mayores, es complejo, ¿no? A mí me pasó de ver hace poco un gráfico que tenía unas 12, 14 líneas, y la realidad es que es difícil de seguir, sobre todo porque le suelen poner colores, y digamos que, sobre todo para los hombres, nos quedamos con pocos colores, ¿no? Nos van de la gama de colores conocidos, y se empiezan a aparecer muchos unos con otros. Bien, gráfico de dispersión, esto nos ayuda a ver cómo un valor, ¿no? Cómo está ubicado, ¿no? A veces tiende a tener esta tendencia de ubicarse sobre una línea, ¿no? Y poder sacar cuál es la desviación y cuál es la diferencia nominal entre cada punto con respecto a esa línea. Pero a veces, bueno, este gráfico de dispersión nos muestra que por ahí todos los puntos están dispersos por todos lados. Bueno, ayuda mucho a veces a hacer un pequeño grafiquito para entender dónde están mis datos. Después tenemos el gráfico de burbuja, ¿no? También es uno de los gráficos que está muy bueno, sobre todo porque hay muchas variaciones, ¿no? Me ayuda a poder sacar comparaciones nominales, esto de ver dónde está cada categoría, ¿no? Y tiene muchas variables, ¿no? Fíjese que acá yo tengo una variable para el eje X, otra variable para el eje Y, ¿no? Otra variable que es la dimensión, ¿no? O sea, el tamaño, ¿no? Y otra variable podría agregarle yo que fuera un color diferente. Entonces podría tener ya ahí 4 variables en un solo gráfico y en forma rápida, ¿no? Y si le agrego una variable más, que puede ser cómo esto fue variando, ¿no? En distintas etapas, ¿no? Me puede ayudar también como una variable más a tener, sobre todo, mucha información en poco lugar, que ese es el objetivo que buscamos, ¿no? Cuando vayamos a ver los tipos de tablero, y eso es el mayor objetivo, es tener información bien resumida en poco lugar, ¿no? Y que sea fácil de interpretar. Bien, el mapa de calor, ¿no? Un gráfico que puede ser muy bueno, ¿no? Si uno lo entiende. Básicamente el mapa de calor relaciona dos variables, una variable para lo que es la superficie, ¿no? Y otra variable para hacer el color, ¿no? Un ejemplo concreto de esto podría ser, ¿no? Imagínense, por lo menos acá en Argentina, un kiosco, ¿no? Entonces, si yo estoy midiendo la cantidad de productos que vendo en cantidades unitarias, ¿no? Lo podría poner en la superficie, y el margen de ganancia, o sea, qué porcentaje de ganancia me genera ese producto. Lo que me va a pasar es que por ahí me aparece muy grande, ¿no? Los cigarrillos, y por ahí algún caramelo también, como volumen muy grande, pero el color no es un color tirando a rojo, porque el cigarrillo tiene muy poco margen de ganancia,
y los caramelos también. Y por ahí quizás algún producto premium como un chocolate o una bebida energizante, yo vendo menos, pero tengo un mayor margen de ganancia. Entonces, analizando este gráfico con esas dos variables que les mencioné, lo que tendríamos que lograr es tener una superficie lo más grande posible con un color tirando a verde, que es el que me implica que tengo mayor margen de ganancia, ¿no? Así que fíjense que utilizado en forma correcta me puede ayudar a interpretar mucha información y a responder algo rápidamente. A veces está mal usado, se usa con una sola variable que es solamente la superficie, y el color le pone una gama de colores como para tener una idea de nada, y que quede lindo. Bien, y aparecen, esto existía hace muchos años, después se dejó de usar, y hoy la verdad que está apareciendo nuevamente, y hay muchos gráficos de este estilo, ¿no? Estos se llaman matrices de gráficos o gráficos condensados, o microchart en muchos casos, y el objetivo es poder informar, monitorear o mostrar información de varias dimensiones y de varios indicadores o varias métricas, ¿no? Y acá vamos a hacer un ejemplo concreto. Yo acá tengo mis regiones, ¿no?, del país, ¿no? Norte, sur, este, oeste, por ejemplo. Y acá tengo mis categorías, ¿no? En este caso son libros, electrónicos y películas, ¿no? Imagínense por un momento que en cada uno de estos gráficos yo tengo todo el año, de enero a diciembre. Acá está abierto por Q, o sea, por trimestre. Y todos tienen la misma escala, quizás acá no está, pero todos tienen la misma escala. Entonces, yo si estoy parado acá en esta primera fila, lo que tengo es cuánto se vendieron de libros, ¿no?, en esos 12 meses para cada una de las regiones, ¿no? Tengo, esto se vendió de libros en la región noroeste y puedo ver que tengo una tendencia que en diciembre se vende más. Acá también. En esta tengo como picos, ¿no?, dependiendo de dónde estoy, a veces sube y se baja, y esta también tiene una tendencia en alza, ¿no? Y acá tengo otro, ¿no?, que es electrónica, me pasa lo mismo, ¿no? Y después puedo ver, ¿no? Entonces me puedo comparar, ¿no? En forma rápida puedo ver dónde están las tendencias, si las tendencias se repiten para toda la región, ¿no? Fíjense que básicamente veo que siempre la tendencia se repite, más o menos tengo un pico en los mismos meses o una caída en los mismos meses, como puede pasar acá. Entonces puedo ver rápidamente dónde estoy ubicado con cada una de esas categorías en las regiones para todo un año completo, ¿no? Muchas veces en este tipo de gráficos, en este en particular, se puede poner una línea, ¿no?, de tendencia a ver cuál es el promedio, ¿no?, para toda esta categoría, ¿no? Que en todos los gráficos me dibujo el promedio para saber si esa categoría en tal región estoy por debajo o por el medio, por debajo o por arriba, perdón. Podría ser un promedio de toda la categoría en las distintas regiones, un promedio de toda la región o un promedio general, ¿no?, para ver dónde estoy ubicado, ¿no? En definitiva, este tipo de gráficos me trae mucha información, ¿no?, que me puede llevar unos minutos analizarla, y la tengo ahí a simple vista, ¿no? Después vamos a ver que nuestro lugar, nuestro canvas es muy chiquitito, ¿no? Tenemos una pantalla donde ubicar todo, entonces este tipo de gráficos nos ayudan justamente a eso, a poder ubicar información muy corta. Bien, otros gráficos también, el gráfico de red, si uno lo interpreta y lo entiende, también sirve mucho, sobre todo cuando tengo que armar conexiones, ¿no? Este es un gráfico que me permite también tener mucha información en poco espacio. Acá lo que estamos viendo son, cada punto de eso es un aeropuerto en Estados Unidos, ¿no? El tamaño de la burbuja me determina la cantidad de entradas y salidas que tiene, ¿no? Fíjense que este aeropuerto es el más grande porque debe tener la mayor cantidad de vuelos un día, ¿no? Y después cada una de las conexiones se pone en un tamaño específico dependiendo de la cantidad de conexiones, y después se pone un color específico dependiendo del promedio de retraso que tiene, ¿no?
Entonces fíjense que acá yo tengo muchas conexiones, generalmente tengo retrasos, y las que tienen pocas, no hay tanto retraso. Entonces, esto me ayuda a tener también mucha información en poco espacio. Acá nosotros, un ejemplo lo usamos en todo lo que es el uso de bicicletas. No, ahora no, porque no se está usando, pero para entender cómo son el uso de las bicicletas públicas y desde qué cabecera se consume más o se usa más, ¿no? Eso está bueno para entender la distribución. Si tengo una red ferroviaria con múltiples puntos también se puede usar, ¿no? Entonces fíjense que me ayuda a analizar las distintas conexiones. Y también tenemos todo lo que otro tipo de gráficos, los gráficos asociados a un mapa o ya relacionados con GeoBI, donde puedo manejar gráficos de este estilo con densidad para ver dónde estoy ubicado, gráficos en un punto asociado a una dimensión, y lo bueno que tienen hoy la mayoría de estos gráficos es que puedo ponerle capas, ¿no? Entonces yo podría poner una capa, cuáles son las ventas distribuidas por mis clientes, en otra capa poner cuáles son las sucursales, ¿no? Entonces para ver si esas ventas están próximas o no a una sucursal. También en otra capa podría poner los puntos de ventas de la competencia, y en otra capa poner distintos aspectos relacionados con algo que me pueda ayudar a mí, o podría poner cuál es el promedio de lluvias, o cuál es el promedio de temperatura. O sea, fíjese que en distintas capas puedo ubicar información, y esas capas las puedo ir habilitando o no, dependiendo del análisis que yo necesite hacer. Bien, voy a pasar rápido esto, lo que es la evolución, cómo fue evolucionando el uso de las herramientas, ¿no? Básicamente pasamos de lo que es reporting a data discovery, ¿no? En lo que se solía llamar BI 1.0 a BI 3.0, 4.0, que es la etapa que estamos viviendo ahora. Hoy vamos a repasar rápidamente algunos de los objetos que son muy viejos, de hace unos 20 o 30 años, pero sin embargo siguen siendo bastante utilizados. Bueno, todo lo que es reporting ya lo repasamos en algún momento, ¿no? Pero básicamente lo que teníamos acá eran elementos del tipo estático, con poco formato. Básicamente tiraba los parámetros al principio y no podía jugar con la información, esto de moverme, que es algo bastante común hoy en día, y requería mucho tiempo de desarrollo, porque esto lo hacía el área de BI, en realidad no existía, de IT. El área de esta época se llamaba mucho gestión de la información. Bien, después aparecieron los análisis OLAP, esto de empezar a darle al usuario esa idea de que tiene cierto control, ¿no? Fíjense que yo tenía algo típico de esto, donde yo le decía, bueno, acá tenés las dimensiones posibles, cuáles son las categorías posibles, ¿no? Donde vos podés ubicar, y si lo querés ordenar, si lo querés ubicar, y bueno, hacía un gráfico tipo una tabla dinámica en Excel, ¿no? Y yo le daba la posibilidad al usuario de que salga sus mini reportes, ¿no? Con algo que ya preestablecido. Había poco uso de gráficos también, mucha grilla, ¿no? Y también, si bien mejoraba el formateo, había algo de interacción, ¿no? Pero los tiempos de desarrollo también seguían siendo grandes, porque esto era parte de IT, ese cubo alguien lo tenía que construir, y ese modelo dimensional también alguien lo tenía que construir. Y obviamente al aparecer nuevas opciones necesitaban mucha capacitación, o algo que hoy las herramientas tienden a tener la menor cantidad de capacitación posible, o en esa época se requerían muchas horas de capacitación, y sobre todo había mucho tiempo en instalación de los productos, porque estos productos no eran web, sino que eran en cada una de las máquinas. Así que había toda una problemática asociada a también lo que eran las actualizaciones de las versiones, los cambios de versiones y ese tipo de cosas. Aparecieron los tableros, ¿no? que tenían mucha tecnología flash asociada, o tecnología que quedó en desuso, tecnología que fue reemplazada por HTML5 y sus derivaciones, ¿no? Bueno, ya daba cierta interactividad, muchos gráficos nuevos, y lo que tenía es que cada herramienta tenía tu paleta de colores preestablecidas, era muy clásico ver si era de una, de otra o de otra, rápido ver, ¿no? Acá tenemos 3 herramientas diferentes, y fíjense que las 3 son totalmente diferentes, y utilizan su paleta de colores. Si bien yo la podía adaptar a mis necesidades, a veces no.
Ya tenía interacción, esto de poder jugar con la información, a veces mover, a veces no. Tenía mucho formateo, tenía mucha variedad de gráficos y aparecía algo que llamaba widget, que eran gráficos interactivos, que tenían movimiento, el famoso tacómetro que se movía, arrancaba en cero y el indicador y la flechita se movía hasta el valor del indicador. Yo podía ponerle semáforos o rangos, ¿no? Y bueno, estaba bastante bueno. Tenía también mucho tiempo de desarrollo y acá había como un mix, porque como había muchos usuarios de negocio que ya empezaban a desarrollar, había que capacitarlos en el uso, con lo cual ya no estaba todo del lado de sistemas, ¿no? El sistema no tenía el gobierno completo de todo esto. Bueno, las opciones mobile aparecieron y cada vez son mejores. En el último tiempo no ha habido demasiadas mejoras, porque digamos que está casi todo inventado, salvo el uso de la posibilidad de captar información en tiempo real, de usar realidad aumentada. De hecho, ahora también está la posibilidad de poder leer imágenes y usarla como buscadores. Bueno, ese tipo de cosas que son propias o nativas de los dispositivos móviles también se usaron en todo lo que es el uso de BI, asociado a BI. Bueno, y Data Discovery, un poco la época que estamos viviendo, esto es herramientas que son fáciles de usar, prácticamente uno no requiere demasiada capacitación, me permite conectarme a un sinnúmero de fuentes, y cada día ese número de fuentes, orígenes de datos, es creciente, son fáciles de usar, me permiten procesar grandes volúmenes de información, darme esta posibilidad de sentirme libre del área de IT, de poder también conectarme a un modelo de datos como puede ser un data warehouse, pero también tengo la libertad de poder conectarme a mis Exceles, a mis archivos, a mis bases de datos, a información que esté en algún dispositivo en la nube o alguna red social. Esto es la evolución, esto es lo que estamos viviendo. Y cada vez más estas herramientas empiezan a tener asociadas herramientas estadísticas. Entonces puedes sacar un forecast, sacar una pequeña distribución, ¿no? Cada vez más se tiene esta herramienta. En su momento se hablaba de la democratización de la información, esto de que toda la gente pueda acceder a la información. Se habló después de la democratización del análisis, justamente con esto de Data Discovery, y ahora con herramientas de Machine Learning, de Data Discovery y también herramientas de Data Scientist. Bueno, se habla de la democratización de todo lo que es el análisis estadístico, ¿no? Eso es lo que viene y lo que está viniendo, ¿no? Conjuntamente con todos los servicios en la nube, ¿no? Bien, llegué justito al horario que quería llegar con esta. Dejemos todas las consultas para el final. Les prometo que le voy a dar 10 minutos, pero déjenme terminar con todas las clases. Bueno, hasta acá llegamos con esta, que era correspondiente a terminar la clase anterior, no, o una mezcla entre las dos clases. Y ahora vamos a ver, ¿no? Un poco a mí me gusta siempre esto de mostrar la receta, ¿no? Mostrar como el paso a paso, o al menos tener una idea de qué pasos tengo que cumplir al momento de poder construir mis tableros de información. Fíjense que estuvimos repasando desde el modelado dimensional, el modelado físico, llegamos al data warehouse, conocimos así muy brevemente lo que era un ETL, o sea, cómo llenar los datos, o que había una herramienta para llenar los datos. Vimos algunos conceptos de visualización y la idea es tener todo eso en la cabeza para empezar a llevar a cabo la realidad de construir nuestros tableros, ¿no? Eso de que muchos están con ese objetivo. Bueno, vamos a ver esto. Y después, al final, ¿no? Tengo 3 cositas para que veamos, ¿no? Algunas que me habían pedido, esto de ver algún ETL funcionando, así que ahí tengo preparado. Y también lo que les prometí desde el primer día, de mostrar distintas arquitecturas según ustedes vayan creciendo. Así que vamos a mostrar con nombres de herramientas y eso para que tengan en cuenta. ¿Se está viendo ahí, módulo 1, la receta? Confírmenme eso y continúo. Sí, se ve. Sí se ve, sí se Sí, ve. sí, se ve. Perfecto. Bien, vamos a ver la receta, ¿no? Son distintos ítems, ¿no?
Acá está la agenda de cada uno, o esa receta, o esos puntos para ir tildando, y vamos a empezar por cada uno. Bien, importante, ¿no? Primero determinar a quién va a estar dirigido nuestro tablero de información. Acá vamos a ver que tenemos 3 tipos, ¿no? El tablero estratégico, me pasé hasta el final. Perdón. Espérenme un segundo que es... ¿Se está viendo ahí, no? No, ahora ¿No? no. No se ve. Ahí se ve. Ahora sí. A ver, espera, voy a No, compartir de ahí vuelta. dejó de verse. Y ahí comparto yo para que se refleje la pantalla. Ahí Perfecto. está. Ahí Bien. se ve. Les decía que teníamos tableros estratégicos, tableros analíticos y tableros operativos, ¿no? Y esa elección justamente va a depender de quiénes van a ser o quién va a ser la persona que va a estar consumiendo esto. A veces es simple, es sencillo saber quién va a consumir esto, porque está dirigido a la gerencia, a la dirección o a un equipo de analistas o a un grupo o a algún sector de la organización. Y a veces puede ser complejo porque está dirigido al público en general, ¿no? Como puede ser una página de datos abiertos o a un portal que yo distribuya hacia mis proveedores o hacia el público en general que pueda consumir información, ¿no? Entonces, vamos a arrancar desde haciendo top-down, o sea, desde arriba hacia abajo, ¿no? Según la cantidad de información y según lo que yo necesite mostrar, ¿no? El primero que aparece es este tablero estratégico, ¿no? Y acá lo que vamos a tener básicamente en estos tableros son indicadores claves, ¿no? Una visión muy de alto nivel, donde mostremos a lo sumo 10 indicadores, y sobre todo si tenemos algún mapa para asociados a esos indicadores, va a estar muy bueno para poder ubicarlos en tiempo y espacio. Generalmente tienen pocas interacciones para el usuario, esto suele mostrar algo, un punto y algunos selectores, no muchos, ¿no? Sí voy a utilizar, como estoy utilizando indicadores, tener muchas variaciones de tiempo, de periodos, esto de poder medir el indicador versus el mes anterior, versus el año anterior, el acumulado anual, el acumulado mensual, si es que estoy midiendo día a día, comparar el mismo mes contra el mismo mes del año anterior para ver la estacionalidad, o el mismo mes contra el acumulado del trimestre para ver cómo me comparo este trimestre versus el trimestre. Muchas veces hay indicadores que son diarios y los quiero comparar de acuerdo a la semana laboral o también cómo vengo con respecto al acumulado de días de laborales, ¿no? Hay muchas organizaciones que son bien financieras y que por ahí el impacto de tener un feriado, tener un fin de semana es importante, y dependiendo cómo caigan los feriados o los días de la semana, puede impactar, entonces también es clave tener en cuenta al momento de analizar. Y muy, muy común, ¿no? Digamos que casi obligatorio, es tener una comparación contra un objetivo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo les dije que a veces hay variaciones contra periodos anteriores. Si no hay objetivos, debería al menos poner una variación contra algún periodo de tiempo anterior. El mismo mes, como dijimos, el año anterior. Ahora, si tengo objetivos, bueno, mostrar el objetivo, mostrar el presupuesto, si tengo distintas versiones de forecast, bueno, si tengo la posibilidad, cuanto más variaciones, mejor, porque ayuda a ver dónde estoy parado. ¿Cuáles son los factores claves? Bueno, justamente destacar lo importante o clave para el análisis. En las organizaciones suele haber miles de indicadores, ¿no? Lo importante es poder detectar aquellos que son claves para cada sector y ponerlos en este tablero. Después seguramente hay un tablero específico para cada indicador, ¿no? Pero buscar el indicador clave, ¿no? de cada uno de los sectores. Obviamente evitar mucho detalle y mucho salteo, esto de, o sea, si bien yo tengo la posibilidad de poder ir hacia otros detalles, yo en este tipo de tableros lo dejaría de lado en lo posible, o a lo sumo algo muy particular, ¿no? Utilizar semáforos, ¿no? Utilizar colores, algún bullet para marcar algo en particular, y obviamente para todo lo que sea asociado a un atributo geográfico, utilizar un mapa, ¿no?
Y hoy tengo la posibilidad también de poder utilizar, ¿no? Una imagen, ¿no? Imagínense que estoy midiendo por ahí las góndolas de un área o de un punto de ventas. Bueno, si pudiera tener la imagen de las góndolas y a cada una de esas imágenes, o sea, el plano de planta de esa sucursal, hoy lo puedo hacer con muchas herramientas, demostrar cómo son los objetivos, si se cumplieron o no para cada góndola, ¿no? Entonces es clave poder utilizar mapas o gráficos, ¿no? ¿Y cuáles son los gráficos más comunes, ¿no? que se usan? Obviamente esto de los indicadores, ¿no? Gráficos de barra, ¿no? Con pocas categorías, ¿no? Obviamente todo lo que sea GeoBI. Y después están estos gráficos, ¿no? Como por ejemplo este que se llama Sparline, que lo que me permite es en poco lugar poder tener información bien acotada. Fíjense que acá tengo el valor, ¿no? Para esta categoría que se llama Symbol XP, me muestra este valor. Me muestra cuál fue el cambio, o sea, versus el mes anterior, y acá me va mostrando cómo es la tendencia, ¿no? Fíjense que en una sola línea yo tengo la tendencia de, no sé, imagínense 12 meses para atrás, cuál es el valor actual, y rápidamente tengo el valor anterior, ¿no? Y así con cada uno. Esto está muy bueno, se llama Sparline. Después están los bullet chart, que se utilizan cuando tengo datos de objetivo, ¿no? Y sobre todo no solo de objetivos, sino de distintos valores de objetivos. Acá tengo, fíjese, las categorías, ¿no? Y esa línea, la línea larga, ¿no? Es el valor real. Cada uno de estos es los semáforos, o sea que el primero está parado acá y me dice, bueno, este es tu primer semáforo a romper, que es el rojo. Este es el amarillo y cuando estás ubicado acá ya estás en verde. Y la liñita que aparece ahí es el objetivo, ¿no? Fíjese el objetivo que se habían planteado, muy en verde. Acá el objetivo se había planteado más abajo y acá el objetivo está muy también en verde y fíjese dónde están ubicados los valores. También es muy bueno. Y después tenemos el Heap Grid, ¿no? Que es una variación del gráfico de burbuja, ¿no? Y esto es cuando tengo muchas categorías o muchas variaciones o quiero comparar. Imagínense que tuviera 25 sucursales, ¿no? Y quiero acá tener todas las categorías de productos, ¿no? Entonces, yo voy marcando para cada categoría cómo estuvo, ¿no? La venta en determinado tiempo, ¿no? Y le pongo un semáforo. Entonces puedo ver rápidamente una sucursal y una categoría, es por qué está en rojo, o dónde está el rojo, o si veo una sucursal que está todo verde, implica que está muy bien, ¿no? Entonces fíjense que rápidamente me ayuda a ver mucha información en poco espacio. Bien, después tenemos el tablero analítico, ¿no? Que es una bajada un poco más a tierra del tablero estratégico. Acá lo que voy a tener son indicadores con mayor detalle, por ahí es la explicación de algún indicador que estuvo en el tablero anterior, ¿no? Acá voy a tener, justamente como es más analítico, voy a tener series de tiempo más extensas. En la anterior capaz que tenía a lo sumo 12 meses, acá puedo tener años, ¿no? Y su apertura por meses o por días. Ya voy a poder hacer el drill down, obviamente voy a necesitar sí o sí tener variaciones de tiempo, filtros, selectores, ¿no? Esto es básicamente para que un analista pueda utilizarlo y pueda obviamente ver dónde está la información, dónde está el problema, ¿no? Obviamente no tengo que hacer muy extensos los tableros. Una de las recetas importantes es que no debería haber scroll en ningún tablero, o sea, yo lo que veo es lo máximo que yo puedo visualizar en ese tablero, lo que está en la pantalla. Cualquier scroll que yo haga, ¿se acuerdan de esto de la memoria a corto plazo? Si yo scrolleo mucho, seguramente pierde de dónde vengo, ¿no? Y la idea de esto es de no tener más de 5 o 7 filtros, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Estos filtros yo le hablo es la posibilidad de poder seleccionar, ir variando de distintas dimensiones. ¿Cuáles son los gráficos más usados? Fíjense, los gráficos acá son más detallistas o con mayor información, ¿no? Obviamente tengo los gráficos de serie de tiempo y lo de trend line, ¿no? Que me ayudan a ver cuál es la tendencia, ¿no? Si tengo que mostrar alguna dispersión, bueno, con distintas categorías tengo el scatter plot, mucho microchart, que es una variación de ese que vimos antes que mostraba información
bien resumida. Bueno, acá muestra un poquito más detallada. Gráficos de burbuja, gráficos de barras apiladas, mapas de calores, bueno, y los gráficos, las matrices de gráficos son los más usados en los tableros analíticos. Bien, y después tenemos el tablero bien operativo, ¿no? Como su nombre le indica, está pensado bien para un área operativa, un área de operación, incluso para el área que está frente a la caja, como yo le digo, o que está en el campo de batalla. Va a tener mucha más información, a veces empieza a tener menos gráficos y tener más grillas, ¿no? Voy a tener mucha cantidad de indicadores, ¿no? Están pensados por análisis día a día, si estoy hablando de la operación, incluso a veces con cortes. Si estoy monitoreando, por ejemplo, la operación de ventas, quizás quiero un corte a la mañana, al mediodía, o a veces 3 cortes, media mañana, media tarde y al final del cierre. Y voy a tener acceso a información y la posibilidad de navegar e ir a ver listas de sábanas de determinados valores, ¿no? Lo clave en esto es poder balancear la cantidad de gráficos, ¿no? Con el detalle y evitar la saturación. Y utilizar mucho semáforo, ¿no? Si tengo que mostrar. Fíjense que acá es un gráfico real, con indicadores claves, están puestos mes a mes, pero están puestos no solo el indicador, sino también, ¿no? Cómo estoy en la tendencia comparado contra el mismo mes, contra el mismo periodo, en forma trimestral, promedio, y eso lo muestro con semáforos, o sea, con colores, ¿no? Justamente que me ayuden a ver dónde estoy parado. ¿Cuáles son los más usados? Bueno, el heat grid, que ya lo habíamos visto, el mapa de calor, que también se llama grilla de semáforos o grilla de threshold, me ayuda a ver, ¿no? Y ubicar distintos valores, y si esa grilla de valores, que es bastante común, esta es una grilla, un gráfico de doble entrada, donde tengo categorías y tengo otra categoría. Acá podría tener mis productos, y acá podría tener los meses del año o las semanas del año, ¿no? Y acá tengo cada uno de los valores, pero si yo a cada uno de esos valores le pongo un semáforo, bueno, puedo ir rápidamente a ver dónde tengo el problema, dónde me está doliendo. Bueno, gráfico de desviación para cosas particulares, y sobre todo cuando tengo valores así, muchos valores, ¿no? Y después semáforos, ¿no? Como vimos recién acá, semáforos, el uso de semáforos es ideal. Bien, una vez que definimos a quién está dirigido, ¿no? Es clave cuando uno piensa a quién va a estar dirigido, es si tenemos el nombre y apellido, y vamos a tener que hacernos amigos de la gente que ya le hace tableros a esa persona para entender qué tipo de gráficos espera, qué tipo de tableros o cuál es su forma de interpretar la información. Si no tenemos, vamos a tener que preguntarlo. Y en el caso de grupos más numerosos, bueno, vamos a tener que hacer un balanceo y definir nosotros, junto con nuestro interlocutor o área de negocio, cuál va a ser los indicadores y el tipo de detalle que yo voy a manejar. Bien, como ayuda al momento de elegir el diseño, bueno, hay una recomendación que dice que deberíamos dividir nuestra pantalla entre 12 y 16 bandas, ¿no? ¿Y esto para qué? Para después ubicar cada uno de esos gráficos, ¿no? En porciones o en múltiplos de esas bandas, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Fíjense que trato de ubicarlo en esas bandas. Y eso va a depender mucho también del dispositivo, ¿no? No va a ser lo mismo ubicarlo en un dispositivo o en un tablero que sea consumido en un dispositivo como puede ser una pantalla o un monitor de televisión, de una tablet y de un celular. Si bien hoy se habla mucho de que las herramientas son reactivas, o sea, se reaccionan al entorno, o sea, al tamaño, muchas veces por más que reaccionen al tamaño, no se suelen ubicar bien, y bueno, uno termina desarrollando dos tipos de tablero dependiendo el uso o dónde se va a consumir. Bueno, diseños, fíjense que acá sigue la receta, lo ubican en múltiplos de esas bandas, acá también está bien dividido, acá también, ¿no? Algunos ejemplos de
el uso de elegir bien el diseño y dónde estoy ubicado. Bien, después, al momento de elegir el gráfico adecuado. Acá tenemos el ayuda a memoria de algunas de las cosas que vimos. Básicamente, esta ayuda a memoria se lee de esta manera, ¿no? Dependiendo de qué nosotros queremos mostrar, tenemos, si queremos hacer comparaciones, ¿no? Estáticas o a través del tiempo, y ahí nos vamos navegando, si queremos hacer relaciones, distribuciones o composiciones, ¿no? Esta es una ayuda a memoria, ¿no? Que nos permite ver dónde podemos estar eligiendo un gráfico y sobre todo después investigar y navegar mucho, ¿no? Porque todo el tiempo las herramientas suelen tener nuevos gráficos. Bien, también, ¿no? Está esta página que se llama Database Catalog, está muy buena, ¿no? A ver si la tengo acá abierta. Se las voy a mostrar, un segundito. Sí, acá la tengo. La tengo acá. ¿Se está viendo ahí? Bueno, esta página está buena, es gratuita, y ustedes ahí tienen para ver los tipos de gráficos, ¿no? Imagínense que quiero ver, vamos a entrar a uno conocido, muy conocido, que es el gráfico de Donna, ¿no? Si yo entro a ese gráfico, lo que hace es mostrarme un ejemplo, me da una descripción, me da una anatomía de cómo es ese gráfico, y me dice, bueno, cuáles serían las funciones y para qué se utilizan. Fíjense que es de comparación, varias dimensiones, parte de, ¿no? Está muy bueno esta página, se llama Database, y tienen, lo bueno que tienen que todo el tiempo está agregando información. Vamos a ver acá otro, vamos a entrar a diagrama de Marimekko, que nunca lo vi. Bueno, acá lo tienen, ¿no? Les explica para qué se utiliza. En muchos casos le da hasta un ejemplo, así que es una forma de ir viendo hasta qué gráfico elegir, ¿no? Bien, ahí le mostraba para que tengan en cuenta, ¿no? Al momento de elegir un gráfico es una ayuda más. Hay muchas páginas de esto, pero bueno, yo la suelo revisar cada tanto porque te da muchas ideas y sobre todo muchas veces cómo combinar los colores. Bien, sigamos. Bueno, limitar el número de vistas y colores, ¿no? Bueno, eso muchas veces es fácil, ¿no? Sobre todo si tengo un área de diseños que me ayuda. A veces suele ser fácil porque fácil desde el punto de vista que no tengo demasiados colores que elegir porque me tengo que adecuar a los colores que tiene la compañía, ¿no? Si estoy en Ferrari, por ejemplo, seguramente no me dejen salir del rojo y amarillo. O si estoy parado en Ford, seguramente el azul y algún verdecito sea el más usado. Y con el color muchas veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo les cuento dos casos particulares que me sucedieron a mí con el uso del color, ¿no? Tenía un jefe que era daltónico, con lo cual había determinados colores que él los veía igual, ¿no? Yo tuve la suerte de que él me los dijo antes de que yo hiciera mi primer tablero, así que pude asociarlo. Pero bueno, puede ser una problemática al momento de hacer nuestros tableros y sobre todo si no sabemos esta problemática que tenga ahí un interlocutor o si está dirigido a un gran número de personas, ¿no? Puede ser problemático. Y la segunda es el uso del color, ¿no? Sobre todo los distintos dispositivos. Me pasó en un proyecto que cuando presentábamos el tablero y lo veíamos desde una pantalla, se veía un color de determinada manera. Si lo proyectábamos en una sala, la sala 10, por ejemplo, se veía de un color distinto, y si lo proyectábamos en la sala 15 se veía de otro. Cuando lo veías en una tablet se veía de un color diferente, y cuando lo consumías en un celular se veía totalmente diferente, ¿no? Y obviamente eran los colores corporativos. Por ahí, como le cuento el final, tuvimos que contratar una empresa que se dedicaba a hacer lo que era marketing digital y sobre todo con diseño gráfico, y nos dieron la plantilla de colores
O sea, nos dieron el valor RGB o hexagesimal que teníamos que utilizar, y a partir de ahí el color se veía igual en todos los dispositivos. Y bueno, y eso nos explicaron que tenía que ver con la gama de colores, la profundidad, el color, la iluminación. Entonces, nada, era increíble lo que nos pasaba y bueno, cómo lo resolvimos. Así que tengan en cuenta siempre el momento de elegir el color. Siempre traten de ir a los pasteles, ¿no? En la medida de lo posible. Siempre les digo que van a depender mucho de los colores de la organización. Traten de que sea lo más fácil de interpretar, que lo que más resalte sean los indicadores, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver también cómo limitar el número de vistas y colores. Traje esto, no es un tablero en sí lo encontré en una página web, pero me gustó porque primero seguían los colores de toda la liga, ¿no? Si bien cada uno de los equipos, entonces la liga de béisbol de Estados Unidos, y lo que tenía bueno que me gustó es que tenía, podíamos ver para cada uno, ¿no? Cómo era, en este caso, la cantidad de gente que había asistido a los partidos en toda la temporada. La realidad que no me recuerdo si estaba dividido por semanas esto, pero podía ver dónde estaba ubicado, ¿no? Cada uno de esos en la escala, ¿no? Para saber si está por arriba o por debajo, ¿no? Estaba bueno este. Otro ejemplo, fíjense que acá, este también es un ejemplo real, colores muy opacos, pero bueno, era la formalidad o la forma que usaban en esta empresa, ¿no? Te saqué las marcas. Otro con colores totalmente diferentes, fíjense que utilizan dos gamas, la gama del verde o celeste y la gama del gris, ¿no? También es bastante común. Otro que usa más lo del celeste, este es uno de Google Analytics, ¿no? Bastante antiguo. Bueno, así distintos ejemplos de cómo utilizar los colores y las vistas. Este también lo traje como ejemplo, no solo sobre el uso de los colores, fíjense que tienen todo el mismo color, y Maine es un estado, creo que de Canadá, y lo particular de este tablero es que muestra la cantidad de accidentes que tienen con esto, que son alces, ¿no? Entonces, está muy bueno porque te muestra todos los accidentes ubicados en el mapa. Este es el condado de Maine, esta formita que ven ahí es el condado de Maine. Todos los accidentes que tuvieron, incluso te dice que hay un resumen, te dice que entre 2013 y 2017 se gastaron 38 millones en los choques por pérdidas, ya sea de autos o de animales. Acá te muestra cómo está ubicado, ¿no? En el año, ubicado por semanas, dónde se encuentra la mayor cantidad, ¿no? Y acá te dice que en junio es donde se produce la mayor cantidad de choques, porque es el nacimiento de los alces. Y acá cómo fue, uno puede ir filtrando año a año y cómo fue la evolución. Eso también lo traje para que vean que está toda una misma gama de colores, pero sin embargo me ayuda a contar la historia de lo que está pasando. Bien, otra de las cosas importantes al momento, y punto importante a tener en cuenta siempre, es de tratar de agregar interacción. Esto de poder agregarle a mi gráfico, ¿no? Que si bien ya puede estar sobrecargado, información adicional. Acá yo tengo los salarios de la Liga de Soccer, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Ellos son bastante de publicar la información, la tienen pública de todos los datos de los salarios de todos sus deportistas. Bueno, acá lo que tengo, fíjese, si se ve por detrás, es un gráfico de barras del tipo ranking, donde tengo cada uno de esas franquicias, y después tengo, por cada una de esas barras tengo un mapa de calor, ¿no? Para cada uno de esos cuadraditos es un jugador, y el tamaño me lo está mostrando el valor que tiene ese jugador, y después el color, ¿no? Son los rangos de variaciones dependiendo al porcentaje donde están ubicados, ¿no? Entonces, fíjese que si yo me paro sobre una de estas barras, automáticamente me muestra el detalle, ordenado de mayor a menor, de cada uno de esos jugadores y su sueldo, ¿no? Esto está bueno de poder agregar interacción. Este sería como un punto ideal, esto se suele llamar
information window, se suele llamar filtro asociado, información asociada. Está muy bueno, las herramientas lo permiten, así que está bueno siempre poder agregar mayor información y que el usuario tenga la posibilidad de poder ir navegando. Ya no les pido que lleguen a este punto de poder tener información en tiempo real, ¿no? Esta es información que ayuda a información de contexto. Esto es, uno vio ya GPS que te muestra la carga de vehículos en determinado horario, y por dónde dirigirse, si hay un accidente te derivan. Pero esta empresa se dedica, aparte de esto, a poder darte información adicional, ¿no? Se supone que vos estás viajando desde tu casa a la oficina, ¿no? A un centro de oficinas o de determinado lugar que tenés que ir a hacer una reunión. Bueno, lo que te provee esta empresa en tiempo real es indicarte dónde podés estacionar. Y ustedes me dirán, bueno, es fácil, un GPS ubico el estacionamiento. Sí, eso te lo hace, pero aparte te adiciona y te agrega en tiempo real cuáles son los estacionamientos y qué porcentajes de uso tienen en este momento. Entonces, voy a adelantar un poquito. Te muestra, ¿no?, con distintas barritas dónde están los estacionamientos y qué porcentaje de disponibilidad tienen estacionamientos en ese momento. Con lo cual uno ya puede saber un par de kilómetros antes hacia dónde se puede dirigir. Otro gráfico también interactivo que se usa mucho son de este estilo, ¿no?, donde puedo ir viendo a partir de la variación del tiempo cómo se fueron moviendo un indicador. En este caso es la cantidad de goles comparativamente a la misma edad, ¿no? Esto es, dependiendo de la edad que tiene el jugador, qué cantidad de goles había hecho hasta ese momento. Bueno, es una forma de agregar interacción. Hoy ya la gran mayoría de herramientas lo tenía. Este fue el gráfico más usado a principios de año y a fines del año pasado, ¿no?, para mostrar este tipo de cosas, o se suele usar para muchas más. Y bueno, también, ¿no?, como así se usa mucho esto del storytelling en las redes sociales y en muchos ámbitos, ¿no?, también llegó a BI, ¿no? En sí lo que buscamos siempre con nuestros datos es que los datos nos cuenten una historia, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no?, cómo a partir de las herramientas podemos contar una historia, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el mejor día para hacer un posteo en Instagram?, ¿no? Y entonces lo que hace esta herramienta es, a partir de los datos, ir tratando de resolver esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, primero trae un promedio, ¿no?, de posteos en la semana, ¿no? Fíjense que el lunes y el jueves, según este gráfico, son los que mayor cantidad de posteos tienen, y sobre todo el lunes. Después lo divide por hora, para saber específicamente ese día cuál fue las horas, en este caso fíjense, cerca de las 18, ¿no?, la mayor cantidad de posteo, por sexo, y así me va a ir abriendo y contándome, diciéndome, bueno, la cantidad de personas activas en ese día, cuáles fueron la mayor palabras, o en realidad son celebridades con mayores posteos, y así cuáles son las palabras más posteadas. En este caso dice que pizza es más posteada que sushi, por ejemplo, ¿no? También son bullets que te va dando, ¿no? Después lo asocia con dónde se realiza la mayor cantidad de posteos, ¿no? Cuáles son la mayor cantidad de celebridades, se hace un comparativo versus un año del otro. Bueno, fíjense que a partir de la información, ¿no?, que tengo, voy contando una historia. Y esto sería lo ideal al momento de poder mostrar un tablero, ¿no? El objetivo, uno piensa, fíjense que lo que hablábamos, esto de tener un tablero bien estratégico al principio, después un analítico, bien operativo, ¿no? Justamente el objetivo es ese, ir contando una historia, en este caso de mis indicadores, ¿no? Este caso era un ejemplo muy particular. Bien. Así como los bots son muy comunes en la vida real, de hecho, cualquier lugar que ustedes escriban por WhatsApp, incluso desde cualquier página web, ya le da la posibilidad de interactuar con un bot, por WhatsApp, por Facebook, Messenger, lo que sea.
Bueno, también en BI, ¿no? Existe el uso de bots, ¿no? Para responder, ¿no? Preguntas, ¿no? Ya es bastante común. Esta es una de las primeras implementaciones, debe tener unos 3 o 4 años, de un bot que respondía directamente a este Facebook, ¿no? Ya no está disponible, pero les traigo como ejemplo uno, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y después, ¿no? Otro ejemplo donde interactúa con, creo que este es Slack, ¿no? Donde la herramienta, le van haciendo distintas preguntas a la herramienta y va respondiendo, ¿no? Fíjense a veces con texto natural y a veces con algún gráfico en particular, que uno puede entrar desde ahí directamente a la herramienta. Fíjense que estoy utilizando un bot y no estoy ni siquiera consumiendo información. No, perdón, no estoy consumiendo una herramienta de BI, sino que lo estoy haciendo a través de algo que tengo a la mano, como puede ser un celular. Otro ejemplo del uso de bots, también está asociado con Telegram, me parece. También, fíjense que va respondiendo distintas preguntas que le voy haciendo, ¿no? Y me va trayendo las respuestas, ¿no? Para, nada, dependiendo de lo que estoy respondiendo, ¿no? Entonces el uso de bots, ¿no? Ya es algo, no es novedoso, digamos que es bastante común. También, ¿no? El uso de realidad aumentada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de realidad aumentada, donde a partir del uso de la cámara puedo extraer información, no puedo ver en tiempo real qué es lo que está pasando, ¿no? Con esa información. Esto que parecía un video eh, que no, que era una demo, bueno, yo les voy a dejar en el último PPT que les voy a subir, un montón de links para que vean videos de casos reales. De hecho, hay un video muy conocido acá en Argentina de una presentación que hicieron de una cadena de supermercados, se llama Coto, donde tiene este tipo de realidad, del uso de realidad aumentada, pero no desde el celular, sino que lo tiene desde las cámaras que monitorean el supermercado, ¿no? Y van a ver eh, lo increíble que pasa en ese tipo de cosas. Bien, uso de realidad aumentada también, bueno, ya lo vimos. También el uso de Video Analytics, ¿no? Este es un ejemplo de un sistema de seguridad, ¿no? El gran problema que tienen los sistemas de seguridad es que la gente que está monitoreando se suele dormir. Bueno, este es un avance en eso. Lo que hace es, yo puedo definir distintas series o distintas zonas seguras o inseguras o ámbitos donde no puede cruzar determinada persona, y cuando pasa eso no solo le saco una foto, sino que la trata de identificar. Este es el primer paso, que me da una alarma, pero yo podría, ¿no? En conjunto con alguna herramienta de análisis visual, poder identificar qué personas. Bueno, esto también lo van a ver en el video este que yo les decía de Coto. Hay una implementación sobre el uso del depósito, donde le van mostrando distintos indicadores cuando no ubicaron la mercadería en determinado lugar, ¿no? Eso está muy bueno, esto del uso de seguridad. Y esto también, ¿no? El uso de Bioanalytics para ver y monitorear el tiempo real. Esto también yo lo vi funcionando. Esto lo que hace es ubicar a las personas por sexo, ¿no? Y ver cómo se están moviendo a partir de mi sucursal. Por ejemplo, esta es una sucursal de electrodomésticos, ¿no? Entonces, primero logré identificar a la persona, dónde se está moviendo, y después puedo ver en qué góndola se paró o en qué estantería, ¿no? Y entonces después podría yo sacar una estadística de cuántas personas estuvieron en cada góndola, cuál fue el tiempo promedio de visualización de esa góndola, y ahora también, mezclado con análisis sentimental, lo que puedo hacer es ver si le puede llegar a determinar si le gustó o no le gustó determinado producto, ¿no? Eso se está utilizando bastante, ¿no? Y esto también tiene ya un año de uso, ¿no? Esto es bastante común, que antes usaba el cuenta personas, que era
simplemente algo que iba contando a medida que yo iba pasando por determinada línea. Bueno, acá con esto puedo ir un poquito más allá, de empezar a analizar información, ¿no? Y que todo esto termine en un dashboard para ver, ¿no? En promedio, cómo está mi góndola, poder monitorear la cantidad de personas. Obviamente, por temas de datos personales, no puedo mezclar o no puedo saber cuál es la persona en sí, no puedo identificarla, no tengo la manera legalmente de tenerlo, pero sí puedo darle un número general. Yo lo que vi en este ejemplo, ¿no? Le contaba que analizaba la información. Bueno, ellos podían saber si una persona, no, lo tenían identificado como hombre 15.323, poder saber la cantidad de veces que vino, ¿no? Porque lo iban almacenando, si las veces que vino estaba contento, estaba triste, estaba cansado o no, y poder saber el tiempo promedio que estuvo y en que estuvo en cada góndola. Y hasta ahí nada más. No, en ese momento me explicaban que no podían relacionar, si bien ellos tenían las herramientas para hacerlo, pero no se podía relacionar eso versus las ventas en forma directa. Bien, acá hay otro ejemplo más, de donde ven, fíjense que yo les decía esto de la persona que le ponen un número, ¿no? Entonces después puedo saber, ¿no? Si está contenta, y en este caso solamente ponen el sexo, la edad, la determinan a partir de la imagen, y si está, dice que estaba muy contenta, y acá le hacen recomendaciones a partir de estos sentimientos que en teoría detectaron, ¿no? De los productos, ¿no? Entonces yo podría hacer en tiempo real una recomendación, ¿no? de determinados productos, ¿no? Yo podría hacer que a partir de que la detecto al ingreso, se puede ir a un tótem y ahí a partir de ahí tener distintos productos o distintas eh, descuentos sobre determinados productos. Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy, ¿no? Yo quiero empezar a cumplir con algunas deudas que tenía, ¿no? Lo primero que vamos a ver, ¿no? Acá voy a sacar esto, es esto de las distintas arquitecturas, ¿no? Dependiendo de dónde estoy ubicado, ¿no? Bueno, vamos a ver un resumencito. Esto es recomendaciones en base un poco a la experiencia que tengo y en base a lo que mi trayectoria, estos años, y es lo que más bastante común de encontrar en todas las organizaciones, ¿no? Bueno, el esquema inicial, ¿no? Yo hablo de el esquema de inicial, es donde yo tengo las fuentes, ¿no? Y tengo alguna herramienta inicial de explotación, ¿no? Acá no puse como herramienta de explotación Excel, porque ya me parecía demasiado, pero la podría considerar, ¿no? Entonces, acá lo que voy a tener, fíjense que es el concepto de me conecto a los datos y empiezo a ver qué tengo. Ese podría ser mi primer estadio, ¿no? Y tratando de utilizar las herramientas que tengan mayores ventajas desde lo económico, o sea que o el licenciamiento sea muy barato o directamente gratuito, ¿no? Entonces puedo tener herramientas muy buenas y muy potentes como Power BI de Microsoft, Tableau, MicroStrategy Desktop, ClickSense, que son las más conocidas y las más usadas. Y también tengo que empezar a ver esto de analizar otras herramientas que están creciendo y mucho, ¿no? Como puede ser Google Data Studio y Amazon Business Analytics, ¿no? Que ahora Amazon Business Analytics le cambió el nombre, se llama Amazon QuickSight, ¿no? Así que yo digo que si Amazon y Google se metió en este mundo es porque realmente es redituable y es hacia dónde van a ir todas estas herramientas. Y después no dejen de chequear también CISEN, TIBCO, Oracle Analytics y Salumira, si bien están un escalón por debajo, ¿no? Del resto,
nada, es la primera etapa donde yo arrancaría, ¿no? Sobre todo con herramientas como Power BI, Tableau, MicroStrategy, ClickSense, ¿no? Porque tienden a ser muy parecidas a lo que venimos trabajando, que es el Excel, sobre todo Power BI. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que no tengo nada gobernado. Yo me voy a conectar a la fuente y ya directamente lo manejo desde la herramienta. El siguiente estadio es empezar a tener, ¿no?, esta complejidad del uso del data warehouse, ¿no? Como ya voy a tener un data warehouse, yo voy a tener una fuente y mis fuentes van a ir a parar a un data warehouse, ¿no? Con todas las propiedades que vimos y toda la complejidad que vimos, ¿no? Sí o sí voy a necesitar alguna herramienta o programarla para llevar esa información, ¿no? Acá, y la explotación la vamos a seguir haciendo de herramientas de analytics, ¿no? De estas iniciales que yo les comentaba, porque las mismas herramientas tienen la posibilidad de consumir data warehouse, solo que al consumirlos de data warehouse ya le voy a dar cierta gobernanza a los datos, ¿no? Algunas bases de datos, para que tengan en cuenta, acá debe haber miles de bases de datos, pero las más usadas para Data Warehouse, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, también por algún Postgre, SAP HANA, que es esto de memoria, y también, ¿no? Tengan en cuenta todo lo que sea de base de datos en la nube, ¿no? Amazon y Google también, así como vimos que tienen su suite para lo que es análisis, ¿no? También tiene sus herramientas para lo que es información en la nube. Y por último, la parte de TL, ¿no? Hay herramientas muy buenas y también muy caras, ¿no? Y otras herramientas gratuitas, como el caso de Pentaho, ¿no? Que me permiten hacer esto de los CTL, ¿no? Pentaho Data Integration, Oracle Data Integrator, Data Stage, que es de IBM, Informática Power Center, y también, ¿no? Fíjense que vuelvo a lo mismo, los CTLs en la nube. Si bien todavía no tienen toda la potencialidad que tienen, van en camino a tenerla, incluso superarla. La de Amazon se llama Glue, es bastante nueva, y la de Google se llama Data Prep, ¿no? Son las dos CTL, ¿no? También en la nube, que es, fíjense que ya Amazon tiene toda su suite de Business Intelligence en la nube, lo mismo que Google. Quizás está un poquito más adelante la de Amazon que la de Google, pero todas van en camino hacia ahí. Si nos seguimos complejizando un poquito, ¿no? Ya podemos meter un área de staging en lo que es almacenamiento, ¿no? Y seguir creciendo, ¿no? Y por último, ¿no? Si ya queremos irnos a un mundo donde vamos a manejar ya metadatos y arquitectura propia de un data warehouse, bueno, tenemos los dos mundos. El mundo de lo que es Enterprise, ¿no? Con toda la suite de IBM, Oracle, MicroStrategy y Microsoft BI, ¿no? Esta es básicamente hacer una versión Enterprise, tiene todos los estilos, en realidad todos los gustos que vimos en esa arquitectura de Business Intelligence. O sea, yo desde acá puedo hacer Visual Analytics, puedo hacer análisis OLAP, puedo hacer análisis sentimental, análisis estadístico, puedo hacer tableros, puedo ir a mobile, puedo ir a consumir desde un dispositivo móvil, puedo hacer distribución, o sea, de enviar por correo. Estas herramientas tienen todo en uno, pero al tener todo uno suelen ser muy caras y están pesadas por una organización muy grande, ¿no? Lo importante, más allá de la herramienta de explotación, siempre tengan en cuenta lo importante de tener un data warehouse. Esto de tener algo bien modelado, ¿no? Donde yo pueda tener la información concisa, donde pueda cumplir estos, ¿se acuerdan de los 3 desafíos de BI? De tener una única verdad, de tenerla en un tiempo determinado y pueda tener una visión integral de todo lo que está pasando en mi organización. Bueno, eso me lo da Data Warehouse. La herramienta de explotación es importante, pero si yo ya llegué a este punto, tengo un gran camino allanado. Bien, quedan 10 minutos, ¿no? Voy a cumplir con otro de los pedidos que alguien me pidió y después sí voy a las preguntas, ir cerrando cosas. Me pidieron ver un ETL funcionando, ¿no? Entonces vamos a ir a eso.
yo acá tengo, vamos a ir acá. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, yo acá tengo, vamos a correr el otro también. Y vamos a ver el estatus. Yo acá tengo Pentaho, que es una herramienta gratuita, en realidad de código libre, ¿no? Que se puede instalar en cualquier servidor, ya sea Windows o Linux, ¿no? Y lo que tengo son dos ETL, ¿no? Uno es, yo manejo un área de stage, ¿no? O sea, me estoy mandando la información a un área de stage. Y también tengo un data warehouse. Entonces, fíjense que acá lo que voy a es correrlo. No sé si estoy logueado, vamos a tratar de correrlo. Eh, eh, eh. Bueno, ahí está corriendo. Si voy a ver el estatus de este momento, fíjense que está corriendo. Y lo que básicamente es muy sencillo, este TL, recuerdan que el concepto de tener un área stage era conectarme a los datos y extraerlos rápidamente, ¿no? Entonces acá estoy trayendo información de las localidades. Fíjate que me conecto y lo llevo a esta área intermedia que se llama stage. Bueno, ahí ya lo terminó. Fíjese que me dijo cuánto leyó, el tiempo, la velocidad, son 6.700 registros por segundo, todos los pasos que fue cumpliendo el ETL, ¿no? Ahora vamos a correr el otro, ¿no? Que es lo que lleva esa información a Data Warehouse. ¿No? Vamos a abrir de acá si me deja. Sí. Fíjense que si voy nuevamente, está corriendo este proceso, ¿no? Es un proceso un poquito más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque este proceso lo que hace es justamente lea desde staging. Esa localidad depende de un departamento, o sea que yo tengo que ir a buscar su padre, ¿no? A partir de un dato que tengo ahí. Después chequear si existe, ¿no? Si ese dato ya existe en mi tabla de localidades, se llama LK localidad. Sumar algunos datos que son la fecha de auditoría, preguntar si ese registro es nuevo, ¿no? Obviamente si es nuevo lo voy a insertar, ¿no? Fíjense que, ¿se acuerda que decía el ETL que dividir las inserciones de los updates? Bueno, justamente lo que hago acá es dividir, si es nuevo, ¿no? Lo voy a insertar, y si no es nuevo, lo que yo voy a hacer es chequear si cambió, ¿no? Tengo acá una forma de saber si cambió ese registro, si cambió, lo voy a actualizar, y si no cambió, no hago nada, ¿no? Esto es un proceso que no hace nada, ¿no? Y ahí me está mostrando, ¿no? Todos los pasos, ya esto debería haber terminado, ¿no? Y me muestra, ¿no? Cada uno de esos pasos, cómo fue cumpliendo, y lo bueno que tiene esta herramienta que yo hablábamos la vez pasada de la ventaja de construir o de comprar. Bueno, esto ya tiene algunas herramientas de monitoreo, si bien son muy básicas, ¿no? Pero me permiten ver en dónde está tardando, si yo puedo guardar el log de las ejecuciones, ¿no? Ir comparando mes a mes cómo va variando, ¿no? Y acá me trae toda información. Esta está basada en Java, ¿no? Por eso se ve el estilo web, ¿no? Pero bueno, fíjense que tiene la posibilidad de ver los schedules, ¿no? De ver la administración, manejar permisos. La verdad que está bastante buena esta herramienta y es muy potente, ¿no? Bien, nos quedan un par de minutos, así que si les parece, hacemos una ronda de preguntas, ¿no? Creo que fui muy rápido, pero traté de terminar con todo, ¿no? Por último, lo que creo que ahí les subieron las PPTs, va a faltar esta última que vimos hoy de la arquitectura, y ahí le voy a subir algunos links que para que cuando tengan tiempo los puedan ver, sobre todo esto de realidad aumentada. Y les voy a pasar, ¿no? Los links también para que tengan a mano, ¿no? Si los puedo pasar para aquel lado. Esto es, por ejemplo, es la página de Tableau Public. Tienen un montón de tableros. Acá está este, por ejemplo, el de los accidentes de alces, ¿no? Pero tienen un montón tienen la galería para ir viendo. Bueno, lo que tiene Tableau y lo que tiene Power BI es que ustedes pueden subir los tableros, ¿no? Y tienen la posibilidad de ver un montón de tableros, están públicos, ¿no?
Acá están por ejemplo, si quieren ver este, que es de Star Wars, la saga Star Wars, un tablero, ¿no? Hay gente que se dedica a jugar con los datos y muestra información bien financiera y otros que se dedican a analizar y que desde acá los publican en sus diarios. Es el famoso gráfico Sankey que me muestra las relaciones. Bueno, acá lo pueden ver. Y en la otra página que también les voy a subir es la de, creo que es la de Power BI, ¿no? De Power BI también ustedes pueden ver los tableros funcionando. Son tableros de Power BI y son ejemplos que alguien subió, ¿no? Algunos son ejemplos propios de Microsoft y otros son tableros de gente que sube para poder disponibilizarlos. También les voy a pasar, si bien MicroStrategy no tiene algo así como público, ¿no? Acá tienen la posibilidad de bajárselo si quieren al tablero, ¿no? Se lo bajan y lo tienen ahí disponible en sus máquinas. La de MicroStrategy se las voy a pasar también, pero lo que tiene diferente es que van a tener que instalarse también la herramienta en sus máquinas si la quieren ver, ¿no? Pero lo pueden consumir desde acá también. Así que les voy a dejar esos links como para que tengan de base para ver las herramientas de explotación. También les voy a subir unos links a unos videos que estoy grabando yo, ¿no? Nosotros veníamos haciendo algunas clases o si sobraba el tiempo, hacíamos un pequeño tallercito de herramientas de visualización. Como este cuatrimestre metimos mucho más material, ¿no? Y mucho más conceptos técnicos, eso quedó de lado, pero no va a quedar sin que ustedes lo tengan, así que les estoy grabando unos videos para, no sé, el paso a paso de hacer distintas cosas vamos a usar MicroStrategy para hacer algunos ejemplos, pero lo pueden hacer ustedes con cualquier herramienta. Así que bueno, voy a dejar todos estos links para que ustedes vean. Les voy a subir algunas capturas de estos ETL, tratando de sacar algunos datos que aparecen por ahí, pero bueno, para que tengan de ejemplo que me habían pedido. Bien, voy a ver las preguntas. Bien, arranco por Diego de Luca que me pregunta, ¿cómo evaluamos Data Warehouse, sí o no? Volumen de información. Mira, de Azure no tengo, voy por el final, de Azure no tengo experiencia yo, pero es una suite muy potente. Yo me olvidé de nombrarla ahí, porque la había nombrado antes, pero Azure también, Microsoft tiene toda su suite en la nube, de hecho compite con Amazon y Google, ¿no? Y, y lo que tiene es que Azure está integrada con un montón de estas herramientas. Si tienen Dynamics como RP o como alguna herramienta CRM, les diría que vayan por Azure. Acá en Argentina estas herramientas son muy caras, ¿no? Todo lo que es en la nube, justamente porque están a precio dólar y esto se paga por uso, ¿no? Con lo cual hay que tener bien armada una arquitectura de uso, y sobre todo, no solo el uso del ambiente productivo, sino sobre los ambientes de desarrollo, porque los desarrolladores tienden a trabajar en horarios fuera de los comunes, entonces se pueden escapar los costos. ¿Y cómo evalúo Data Warehouse sí o no? Yo les doy mi experiencia, el Data Warehouse debería siempre existir. En la medida de lo posible, la primera etapa es una etapa exploratoria, ¿no? Ahora, cuando ustedes van a querer tener información de compararla y para obviamente comparar mes a mes, año a año, no les va a quedar remedio que guardarlo en un Data Warehouse, porque tenerla en Excel o consumir directamente el transaccional les va a hacer que obviamente pequen de bajar la performance de su transaccional, y si lo tienen mucha experiencia de Excel, el Excel lo que tiene es que son factibles que yo le meta un dedo, una mano, de modificarlos, y bueno, puedo tener una problemática. Entonces, yo lo que voy es una primera etapa exploratoria, sí arranquen con el Data Warehouse, pero sí arranquen sin Data Warehouse y después hagan lo posible por tenerlo, ¿no? Quizás para vender su producto, vayan sin Data Warehouse y después, por favor, vayan sí o sí a Data Warehouse, porque le va a resolver un montón de problemas.
Me pregunta eso, foto de pantalla con fractuales, me pregunta Mariano. Power BI, no sé lo que se refiere con fractales, pero sí respondo a la segunda parte de Power BI. Power BI, como Tableau, como en realidad todas las herramientas self-service, cada vez más tienden a tener una herramienta integrada para lo que es para procesar los datos. No podría nombrarle una herramienta ETL en sí, ¿no? Pero sí tienden a eso, ¿no? ¿Qué me permiten hacer? No sé, me permiten corregir datos, completar algunos datos, pero justamente como no están preparadas para grandes volúmenes de información, puede ser bastante lento, ¿no? Con lo cual, yo les digo, en la etapa exploratoria estaría bueno que lo usen como una especie de TL, pero después, si van a ir a un data warehouse, lo que tiene Power BI es que ustedes no pueden guardar eso en un data warehouse, sino que queda incluido dentro del propio archivito del tablero, ¿no? Con lo cual cada vez se suele hacer más grande. Sí, ahí De Luca habla que usa Power BI para tableros. Sí, procesa, como procesar te lo va a procesar. Lo que pasa es que después toda esa información queda incrustada en el tablero. Sí, ahí Luciano me dice que qué puedo hacer para empezar. Mira, si lo tenés en planillas, y yo encararía, si estás acostumbrado al Excel, utilizar Power BI, puedes usar MicroStrategy Desktop, es un poco más compleja, pero podés usar Power BI, Tableau, ¿no? Que son dos herramientas muy buenas. La diferencia es que Tableau tenés que pagar licencias. Con Power BI es gratuito la versión desktop, o sea, lo tenés en tu máquina y lo vas a poder usar vos. Ahora, si se lo querés pasar a otra persona, esa persona tiene que tener instalado en su máquina Power BI, o si tenés la posibilidad de tener ya 365 como correo en tu organización, las licencias son mucho más baratas, a veces gratuitas, de Power BI, y ahí lo que puedes hacer es publicar ese tablero en una web que solamente la ven los usuarios de tu organización, ¿no? Ese sería como un primer paso, tanto para Power BI como para Tableau. Respondiendo la pregunta de Luciano. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? Sí, lo que tiene bueno, o sea, muchos se quejan de Microsoft, pero yo también me suelo quejar mucho, pero así como tiene cosas malas, tienen cosas muy buenas, como ser una comunidad muy grande, ¿no? Y la realidad es que le están metiendo, desde hace un año, están metiendo mucho en Power BI, tiene actualizaciones cada 3 meses, y se puede hacer un montón de cosas, y cada vez se parece más a una mezcla entre un Excel y un PowerPoint, y cada vez es más fácil de usar, ¿no? Y esto tiene que ver con que le están metiendo mucho porque están viendo que Amazon y Google se están viniendo con todo, entonces están yendo por ese lado. De hecho, el esquema de licenciamiento, si tenés algunas versiones de 365 de las más caras, o sea, el uso de correo y Office, ya también te lo dan incluido a Power BI, así que nada, metele para adelante, que es mirando un par de videos, te puedo decir que en una semana tenés un tablero armado y muy bueno. Así que metele para adelante, Luciano. Sí, Google Analytics es la versión que toma la información de tu web, ¿no? Ya lo que tiene diferente Google Analytics es que ya tiene todo preprocesado, ¿no? Todos los indicadores de tu web, obviamente vos estás pagando por ese servicio, y ya te da los reportes, ¿no? La de Google, la herramienta de Google de ahora, la que se está usando, ¿no? Se llama Google Data Studio, ¿no? Que es la que vos decís. Pero en sí, en realidad, lo que tiene es una suite mucho más grande Google, ¿no? La diferencia entre Google Analytics y Data Studio es que Data Studio es para hacer reportes y la puedes hacer, te puedes conectar a cualquier lado. Y después tenés, dentro de la misma suite, tenés Data Prep,
que te permite preparar los datos previo al consumo de información. Bueno, si no hay Hola, ningún... Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Es más fácil decírtelo que escribirlo. Sí. Nosotros, lo mismo, nosotros empezamos con el sitio y por ahí tengo Google Analytics por un lado, con Data Studio en los datos de web. Tengo el dashboard de Magento que puede escalar a Amazon, ¿sí? Con la versión cloud. Y tengo por el lado de mi CRM, de mi ERP, del sistema de facturación de las farmacias, de las sucursales, tengo SETI que escala MicroStrategy. Sí. Y en realidad yo quería ver qué datos extrapolar, qué datos integrar, más allá de los que después automatices o no, y dónde, o sea, en función de estas dimensiones, a dónde extrapolarlos, ¿no? O sea, con qué herramienta quedarme. Porque en realidad puedo escalar a cualquiera, por lo que yo te escucho, por ahí lo de MicroStrategy sería lo más sensato en nuestro caso, porque es nuestro formador de precios, stock, y me integraría con los datos de los locales físicos. Sí, Pero quizás tenga mayor escalabilidad en Amazon, por decirte algo, a través de Magento, no sé. Y eso también vas a tener que hacer tu matriz de costo-beneficio. Es clave eso, porque MicroStrategy, sí, puedes escalar y lo que tiene Micro te puedes conectar a Google Analytics desde ahí. O sea, podrías, si vos querés, si bien tenés ya Google Analytics y tenés tus reportes en Google Analytics, lo que tiene bueno Micro es que Micro también lo tiene Power BI, ¿no? Que te podés conectar a la base de Google Analytics, porque en definitiva Google Analytics es una base que se llama BigQuery, que es una base de datos en la nube, que es un data warehouse en la nube, y en definitiva son datos. Bien. Y Micro Power BI ya tiene los conectores a Google Analytics, tenés que, obviamente desde lo técnico tenés que resolver algunas cositas técnicas que son usuario, permisos, certificados, ¿no? Y ahora si vas a Amazon, yo te diría que también tengas en cuenta que vos desde Amazon podés tener un Amazon con un MicroStrategy. O sea, hay que ver dónde está la información. Lo clave es ver dónde está la información y cuál va a ser tu core, ¿no? Por ahí si Google Analytics lo vas a consumir, no lo vas a consumir todo el tiempo, lo vas a consumir para ver las estadísticas del uso de tu página web. Pero sí capaz que vas a estar analizando lo que es ventas, logística, compras, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahí es donde vas a tener mayor cantidad de usuarios. Y ahí vas a tener que hacer la matriz de ver qué costos tenés por usuario, porque capaz que al tener integrado con tu ERP, Microsoft te sale más barato, pero por ahí capaz que con Amazon, nada, eso lo tenés que ir viendo vos, pero estás bien encaminada. Está bien, perfecto. Gracias. No, era... Bien, si no hay más preguntas, igual de todas maneras quedamos conectados a distintos canales para conectarnos. Rodrigo, te dejo para que dispare la encuesta. Dale, ahí la disparo. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias al resto. Cualquier consulta que tengan adicional me pueden encontrar por los canales que ya tenemos. Yo quedo en deuda en subirles esa PPT nada más con esto último que vimos de arquitectura, con algunos links interesantes, ¿no? Y que a veces son incluso de esta semana, porque estoy viendo bastante. Así que bueno, espero que le haya sido de provecho estas 4 clases, y bueno, y lo que viene, les deseo suerte en sus trabajos, en sus proyectos, y que bueno, sigan adelante con este curso. Bien. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Ariel, por todo. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Chao.